buen día a todos y todas. Comenzamos hoy con la segunda reunión del ciclo científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Vamos a empezar. Valeria, tomas la palabra. Muy bien, gracias Norberto. Bueno, entonces, como decía Norberto, esta es la segunda mesa de este ciclo científico. En primer lugar, desde la Comisión Científica, saludamos a todos los que nos acompañan hoy y les damos la bienvenida a quienes se suman por primera vez. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el chat a medida que vayan las panelistas hablando, y cuando terminen las exposiciones yo voy a ir leyendo en grupitos las preguntas para empezar el intercambio con ellas. El título de la mesa de hoy es Cuando la sexualidad irrumpe en el aprendizaje, y elegimos un epígrafe que es de Sigmund Freud del año 1913, que dice: solo puede ser educador quien es capaz de compenetrarse por empatía con el alma infantil, y nosotros los adultos no comprendemos a los niños porque hemos dejado de comprender nuestra propia infancia. Les voy a presentar entonces a las panelistas que nos acompañan. Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, psicóloga social Enrique Pillón Rivière, diplomada superior y especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, y diplomada en Ciencias Sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas Flaxo. Capacitadora en espacios educativos y comunitarios, capacitadora docente de educación sexual integral, en Escuela de Maestros, Escuela de Capacitación Docente, perteneciente al Ministerio de Educación de Cava, asesora externa y capacitadora en instituciones educativas del ámbito privado, docente de la materia Los conflictos vinculares en el ámbito escolar, en la carrera de especialización en Psicología Vincular de Familias con Niños y Adolescentes, y maestría en Vínculos, Familia y Diversidad Sociocultural en el Hospital Italiano. Ha escrito diversas publicaciones sobre ESI y el libro ESI, una oportunidad para la ternura, de Noveduc 2018. Verónica Ginocchio, licenciada en Psicología, trabaja con niños y adolescentes, docente de la casa, integrante de la Secretaría Académica y coordina junto a Norberto Lloves la Comisión de Cultura. Bueno, las escuchamos. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Es una casa que quiero mucho y en donde participan, trabajan y estudian gente que quiero mucho y que está hoy acá presente. Así que bueno, bienvenidas. Me parece que esto de generar espacios para pensar con otros y con otras hoy deviene fundamental, y poder pensar transdisciplinariamente también. Así que espero que este sea un espacio de pensamiento fundamentalmente, o de copensar. En principio contarles, bueno, en función también de lo que comentaban de mi recorrido, yo voy a hablar fundamentalmente, o mis reflexiones las voy a compartir pensando en el territorio escuela, que es donde yo trabajo, acompañando a las escuelas desde el año fin del 2006-2007 en la implementación de la educación sexual integral, y es desde ahí, desde ese espacio, en que voy pensando o elaborando algunas de las reflexiones que hoy voy a compartir. En principio los temas o el punteo de algunas de las cuestiones que voy a desarrollar tienen que ver con pensar que la sexualidad, en realidad retomo, digamos, el título original de la mesa, y mi resonancia fue cuando la sexualidad irrumpe en la escuela. Y desde ahí entonces voy a pensar, la sexualidad siempre está presente en la escuela. ¿Cuándo la pensamos como irruptiva? ¿Desde qué concepto de sexualidad voy a compartir o conversar, dado que es un concepto polisémico? Compartir algunas situaciones en las que la sexualidad irrumpe en la escuela, y finalmente cómo leer un modo de concebir la escuela hoy que aparece como irruptivo, y si es posible poder leerlo desde otras coordenadas. Seguramente lo más rico de esta ponencia va a tener que ver con las resonancias, con el intercambio, con las preguntas, y creo que la idea es que a partir de ahora puedan ir pensando también en clave de generar un diálogo. En principio una confesión, que es que cuando yo escuché el título, ¿no?, cuando la sexualidad irrumpe en el aprendizaje,
lo primero que me quedó resonando es esta palabra de irrupción, ¿no? Como algo que aparece violenta y repentinamente en un lugar, y enseguida linkeé al tema del COVID, ¿no? Cómo el COVID irrumpió en nuestras vidas, y ahí una pregunta que aparece es cómo alojar esto que irrumpe, y en este caso que nos deja dados y dadas vuelta. ¿Qué sentimos frente a algo que nos saca de la comodidad o de la zona de confort en la que estábamos? Cómo alojarlo, desde qué claves de lectura poder leerlo. Y ahí entonces pensé que si la escuela pudiera hablar, qué pasaría, cómo siente cuando irrumpe la sexualidad, con qué claves de lectura leer algo que no estaba o no podía o no quería leerlo, y cómo poder alojar esto que irrumpe. Inclusive también en relación al Zoom, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Irrumpió como una manera de comunicarnos, y hoy ya está naturalizado. Hoy, en vez de preguntar en qué dirección queda cuando tenemos que dar una charla, preguntamos por qué plataforma es, ¿no? Y esto que al principio irrumpió, ¿no? Y era como, lo teníamos visible, ya empieza a formar parte del paisaje, ya fue naturalizándose. Digo, y en esta clave y con estas ideas, también voy a ir pensando algunas de las preguntas que voy a compartir. En principio, como les decía, la sexualidad es un término polisémico, y estoy hablando en un público donde también hay muchas psicólogas y psicólogos, así que voy a compartir o explicitar desde qué marco, digamos, vamos a pensar o voy a pensar la sexualidad, que tiene que ver con algunas concepciones que toma la educación sexual integral, o definiciones que toma la educación sexual integral, una que es la de la Organización Mundial de la Salud, y que dice así: la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Liliana, discúlpame, nos piden si puedes hablar un poquito más despacio. ¿Sí? Bien. Por el sistema Zoom, viste que a veces... Bien. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y hasta religiosos. ¿Sí? También quería agregar a esto una definición que da Graciela Morgade, que me parece interesante, y dice que constituye el modo particular de habitar el cuerpo sexuado en una etapa de la vida, en un momento social y en una cultura. Y otra definición que también va a sobrevolar en los temas que voy a desarrollar, tiene que ver con pensar la sexualidad con cómo se viven y cuáles son las conductas y las maneras en que se realizan y manifiestan las prácticas afectivas que cada persona asume como propias, siempre influidas por las pautas y reglas sociales que impone cada cultura. Todas estas ideas, digamos, que hoy las tenemos como ya conocidas o aprendidas, vinieron a romper una manera de pensar o de dar lugar o leer a la sexualidad en la escuela que tenía que ver solo con lo biológico, solo con lo genital, solo con la clase de biología, para poner en valor esta idea de construcción, esta idea que no se agota en los aspectos biológicos ni se reduce a la genitalidad, que se trata de una construcción sociohistórica y que por lo tanto existen condicionantes sociales y culturales en dicha construcción, y que abarca múltiples dimensiones. Esta es una tarea que la ESI vino a poner en valor y con la que tenemos que seguir trabajando. Ahora, sabemos que en la escuela se aprende no solo contenidos, sino modos de relacionarnos,
con nuestro propio cuerpo, con el cuerpo de los otros y de las otras, con una manera de patologizar o de valorizar o silenciar las diferencias y las disidencias. Desde sus orígenes, los sistemas educativos participan activamente produciendo y reproduciendo un statu quo respecto de la sexualidad y de los géneros que no es neutral. Lo hace desde discursos que regulan y normalizan, instaurando prácticas, produciendo verdades, promoviendo una noción de normalidad que esconde sus condiciones de producción. Se toma como naturaleza lo que en realidad son procesos de naturalización. Y leo una cita del libro Educación para la Salud y Género, de Paula Feinsod y Mark Tabusca, que dice así: el discurso que circula por las instituciones, en ocasiones avalado por la ciencia, el discurso mediático, médico, escolar, no es neutral ni sin efectos. Ese discurso impone sentidos, modos de vivir los cuerpos, las sexualidades, la salud, estableciendo parámetros de normatividad a partir de argumentaciones que se presentan como científicas y objetivas y que están atravesadas por ciertas condiciones de producción que se desconocen, generando zonas de invisibilidad. ¿No? Ya Foucault había denunciado la no neutralidad de las instituciones que socializan de manera diferencial y desigual a quienes pasan por ellas. Y Butler tiene una frase que dice: los cuerpos cargan discursos como parte de su propia sangre. Entonces, la sexualidad siempre está y estuvo presente en la escuela. Naturalizó y naturaliza modos de comportarnos, de sentirnos bien o mal con nuestro modo de ser, con nuestras elecciones. Ahora, cuando estamos en línea con estos mandatos, está todo bien. ¿Cuándo irrumpe entonces la sexualidad? Justamente cuando rompe algo de ese orden, cuando algo se sale de esa norma y se hace presente. Ahí aparece como irruptiva, ahí empieza a molestar. Y en ese sentido, la educación sexual integral viene a poner en valor y a mostrar o a visibilizar estas normas que estaban presentes y que y que empezamos a necesitar interrogar. Y voy a dar algunos ejemplos diversos que después cada uno de ellos podemos profundizar en el diálogo. Por ejemplo, y esto ya se viene trabajando y hace mucho, los famosos estereotipos de género. Y voy a compartir una imagen como para visualizar esto. Cuando la escuela enseña que Elena, esta es una imagen de un libro de Constancio Vigil del año 1951. Cuando la escuela trabaja y nos enseña que Elena es una niña muy bonita y muy querida, porque lava, cocina, plancha, cose, barre, estudia, y además lo hace con gusto y alegría. Digo, yo quisiera pensarla a Elenita en la época del ASPO, con todos los protocolos de limpieza, y su trabajo, y sus tareas, y su agotamiento, en lo que hoy se llama feminización de las tareas de cuidado y de crianza. ¿Qué pasaría con Elenita, con el gusto y la alegría, y con esto de ser buenita y querida, ¿no? Digo, cuando esto estaba absolutamente naturalizado y se ofrecía a las nenas todos los juguetes que apuntaban a lo materno, a lo doméstico, ¿no? A promover, digamos, todo lo que tenía que ver con su mundo interno, con la maternidad, con las tareas de cuidado, y cuando se les ofrecía a los varones los autos, y se los ofrecen, ¿no? Y aviones y juegos de construcción, dándoles permiso para el mundo público y para la salida al mundo exterior, cuando a las mujeres, y en mi época teníamos el delantal abotonado atrás y dependíamos de alguien para poder salir a jugar en las clases de educación física, en cambio los varones tenían el delantal abotonado adelante, no dependían de nadie. Cuando se tomaba lista primero a los varones y a las mujeres, no estaba presente la sexualidad, no existía.
Ahora, cuando un varón juega con un bebote o se disfraza con ropas que para nuestro género es femenino, ahí irrumpe la sexualidad, ahí nos acusan de adoctrinar en ideología de género, porque antes la ideología de género no estaba, ¿no? Y me parece interesante poder pensar estas cuestiones. Y acá comparto un ejemplo personal. Después de dar una charla en una escuela privada, en una escuela media, donde compartíamos con las familias los ejes de la ESI, se acerca un papá para hablar conmigo y con la directora, y muy amablemente, pero muy firmemente, y nunca me había pasado algo tan de cerca, nos plantea que nosotros estamos adoctrinando a la juventud, que estamos adoctrinando a las y los jóvenes de la escuela, que con lo que les estábamos diciendo estábamos esta cuestión, ¿no? de adoctrinando en ideología de género, que en cambio en la familia de ellos trabajaban, informaban con absoluta libertad a su hija, que absolutamente de casualidad su hija militaba en los pañuelos celestes, pero que no tenía nada que ver con inculcar ninguna idea, ¿no? Y para mí fue muy interesante porque tuve registro en este diálogo que de verdad pensaban y sentían que ellos no habían tenido ninguna incidencia y que lo ideológico estaba de parte de la escuela cuando empezaba a abrir alguna pregunta respecto de estos aprendizajes, ¿no? Entonces, cuando hoy un nene decide jugar con un bebote y enseguida se acusa a la escuela de homosexualizar a la infancia, digo, me parece interesante poder visibilizar cómo estaba presente otras normas y que lo que irrumpe es cuando uno viene a cuestionar o a abrir preguntas o a interpelar o a revelar y revelar las relaciones de poder que ocultaban esas normas. Voy a dar otros ejemplos, digo, después vamos a poder profundizar cada uno de los mismos. ¿Qué pasa hoy en las escuelas frente a la presencia de adolescentes trans, ¿no? También irrumpen porque vienen a molestar y a interpelar núcleos duros de la escuela que la escuela no necesitaba pensar. Había baños de mujeres, había baños de varones, clases de educación física para varones y para mujeres, una manera de organizar los tiempos y los espacios que era natural, que era neutral. ¿Qué pasaba en un primer momento? Muchas adolescentes y adolescentes trans no tenían baños a los cuales ir, entonces iban al baño de profesores, o en algunas escuelas que tenían baños para niños o niñas con discapacidad, les sugerían ir a esos baños. Justamente la adolescencia trans vuelve a mostrar que esto estaba pautado y planteado desde un lugar binómico, heteronormativo, y no era necesario preguntarnos por los baños, ¿sí? También cuento una experiencia. Hace un par de años me invitaron a compartir una charla que organizó un centro de estudiantes de una escuela artística de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos invitaron a una compañera, una mujer trans, para que narre su experiencia. Y esta mujer contaba que ella dejó sus estudios secundarios porque no tenía un baño donde ir. Algo tan sencillo, digamos, como eso, abandonó los estudios por eso. Creo que lo interesante era la sorpresa de las y los estudiantes cuando escuchaban eso, porque para ellos era impensable. Y por supuesto que esta mujer compartía lo importante que fue para ella la ley de identidad de género, que permitió por primera vez empezar a salir a la casa y de la mano con su pareja, sin tener miedo de ir a las 2 cuadras presa. No hace mucho tiempo en una escuela técnica, las y los alumnos, frente a la situación de un alumno trans, que también los profesores lo mandaban al baño para alumnos y alumnas con alguna discapacidad, hicieron toda una movida y pudieron modificar los baños, y pusieron baños para la diversidad, sacando el cartel de niñas o de niños. Digo, y estas son cuestiones que aparecen como irruptivas, porque no aparecía la irrupción cuando esto estaba planteado desde la heteronorma. Un ritual tan incorporado en la escuela como tomar lista, que uno no necesitaba pensar, recibía la lista, ¿no? Primero los varones, después las mujeres o viceversa, a tener que
empezar este ritual preguntando si todos, todas, todes quieren ser llamados como están en el listado, o alguno quiere o necesita ser llamado de otra manera, irrumpe, molesta, nos saca del confort y de lo habitual, y abre otro diálogo, y abre otras posibilidades que estaban invisibilizadas. Irrumpe porque nos obliga a pensar variables que en la escuela no necesitábamos pensar, e incomoda. Y creo, esto lo he planteado muchas veces, que la ida integral de la educación sexual es también ida incómoda. Empieza a visibilizarse cuestiones que requieren y necesitan ser pensadas. Inclusive, y hablando de inclusive, es una revolución en la escuela cuando irrumpe el tema del lenguaje inclusivo. Era natural y era normal hablar en masculino, ¿sí? Ideologizamos al lenguaje cuando empezamos a interpelar cómo hablamos. Me pasó algo muy interesante, yo suelo escribir con X, por supuesto que no es lo que puedo usar para hablar, y en algunos espacios de las redes, cuando escribo con X, se abren siempre discusiones porque esto genera una polémica a la cual no quiero entrar, pero quiero por lo menos poner en valor esta cuestión de la irrupción en la escuela, ¿no? Entonces me planteaban que al hablar con X, y esto es textual, era hacer política, ¿no? Porque la RAE dice ta, ta, ta. Entonces, seguir los lineamientos de la RAE aparentemente no es político cuando uno escribe con la X, ¿no? De la misma manera, decir que Alenita juega, barre y cocina con alegría no es político e ideologizamos cuando permitimos que cada uno juegue con lo que tenga ganas de jugar. El tema del lenguaje inclusivo ha sido y sigue siendo una revolución adentro de la escuela, no solamente respecto de la familia, sino también al interior de las y les docentes. Y yo no digo que esto haya que trabajarlo, imponerlo a modo de mandato, porque entiendo que revisar el modo de hablar genera un grado de movilización y de desestructuración y de desnudez que es muy fuerte, son muchos años de patriarcado. Pero sí, al menos dar señales de que el lenguaje es una construcción que en tanto tal puede ser revisada, puede ser repensada, puede ser recreada, ¿no? Y también, acá un ejemplo personal, en una conferencia que di en un profesorado, muy al comienzo, todo el tiempo hablaba con los las. Y al final se acerca una alumna y me dice, profe, la verdad que yo no sentí que me estaba hablando, porque yo me identifico como no binaria, y usted no me incluyó en su discurso, y la verdad que me sentí bastante incómoda. Y eso la verdad que me hizo pensar, y ella hablaba con la E de una manera y una fluidez, y esto ya fue muchos años atrás, ¿no? Entonces, a mí me pasa que cuando hablo, muchas veces aclaro que voy a hablar los, las, les, también depende del contexto, también depende de lo engorroso a veces que se vuelve el lenguaje, pero sí esta cuestión de visibilizar que hay algo que irrumpió y que necesita ser vuelto a pensar. Pero lo que sí me parece importante, no creer que cuando hablamos en masculino, ahí no había sexualidad, ahí estaba, era digamos, todo, seguíamos una norma y que la sexualidad aparece con el lenguaje inclusivo. Digo, esto es lo que estoy trayendo a la luz para poder ser pensado. Como otro ejemplo de la irrupción de la sexualidad, quería tomar digamos, en los jardines de infantes y previo a la pandemia, digo previo a la pandemia porque la pandemia ha traído todo el tema de las burbujas, menos nenas y nenes, más control de los cuerpos, más distancia, pero previo a la pandemia irrumpía una sexualidad infantil que no podía ser leída en las coordenadas de las expectativas que se tiene respecto de la sexualidad infantil, y aparecía como irruptivo algo que ameritaba y amerita ser pensado y alojado desde otras coordenadas. Escenas tales como que un nene le cuenta a la mamá
que hoy en el jardín un amiguito le estuvo chupando sus partes íntimas, ¿no? O una nena que cuenta que su compañerito le apoyó el pene en la cola, digo, situaciones que oscilan para los adultos entre patologizar y pedir la cabeza del abusador de 4 años para que lo expulsen del jardín, a minimizar y decir, bueno, son nenes, es la sexualidad infantil, ya lo decía Freud, que era desde que estaba presente desde que son chiquitos, sin armar ningún borde que organice, que regule, que acompañe. Susana Toporossi, psicoanalista, tiene un material muy interesante donde ella diferencia lo que son juegos sexuales, prácticas sexuales y prácticas abusivas entre niñas o niños. Y las diferencia en una conceptualización muy interesante, y ella plantea que los juegos sexuales, que tienen que ver con un como sí, con un acuerdo, no esto de jugar al doctor, aprovechar, o jugar a la mamá y al papá, y aprovechar ese juego para tocarse, mirarse, pero donde hay algo del orden de lo simbólico, hay algo del orden del como sí, hay algo del orden del juego, lo diferencia de estas prácticas sexuales que tienen que ver con la irrupción de la sexualidad adulta, y hoy diría con el impacto de las redes y de la virtualidad, más un borramiento de un lugar del adulto armando un borde, y que generan estas prácticas que tienen más que ver con una repetición y una descarga que una búsqueda de placer. Y la necesidad de que los adultos puedan armar un borde que sin patologizar y sin minimizar permite un acompañamiento desde un lugar del adulto. Estas escenas se veían y mucho en los jardines de infantes, y aparecía una sexualidad que irrumpía porque todavía se sostenía una imagen y una sexualidad de una infancia que no tenía o no tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, o con lo que le pasa a las nenas y a los nenes hoy en sus jardines y con su sexualidad. Nuevamente aparece como algo irruptivo, que necesitamos pensar, que necesitamos alojar, que necesitamos barajar y dar de nuevo para pensar cómo acompañarlos y acompañarlas. Y ya casi cerrando, y en resonancia con una de las preguntas que me habían hecho respecto de la escuela, me parece interesante, y hoy en la previa ya aparecía el tema de la escolaridad y la presencialidad y la virtualidad, que hoy es un tema sumamente sensible, de muchas aristas, con muchos costados para ser pensado, pero hay algo del orden de lo irruptivo, y que es ahí que me parecía importante pensar, y que es lo siguiente, y lo relaciono también con la sexualidad, ¿no? Pensar que el cuerpo, la sexualidad es una construcción, también pensar que la escuela es una construcción, y que no hay un ser escuela, hay un estar siendo escuela, y hay un poder pensar en reinventar el hacer escuela. Si nosotros pensamos que la escuela es la presencialidad, y aparecen otros formatos, como la bimodalidad o la virtualidad, irrumpen porque interpelan esta representación que nosotros y nosotras tenemos de la escuela, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo dejar de pensar como un disvalor la escuela que se aleja de nuestra representación, y aceptar otros formatos posibles como otros modos de hacer o ser escuela, y solo se lo ve como irruptivo. La bimodalidad en su momento, o la virtualidad exclusiva, son formas provisorias y acordes a la necesidad de sostener el derecho a la salud y a la educación en un contexto de pandemia. Si solo son miradas a la sombra de un modelo de escuela que solo incluya la presencialidad, se dificulta la posibilidad de registrar el valor de estos modos de escolaridad que también consideran la coyuntura o priorizan la vida. Y no estoy pensando acá, porque hoy también estamos conversando, si presencialidad sí, si presencialidad no, si virtualidad sí o no, sino pensar en esta manera de pensar la escuela para alojar otros formatos posibles, y hoy también conversábamos la importancia de poder pensar de manera situada, y de manera situada pensar que hay formatos de escuela
que pueden ayudar a sostener el derecho a la educación y a la salud, y otros que no, y poder pensarlo desde esas variables. Bueno, como he recorrido muchos temas y abrí muchas cuestiones, ansiosa por escuchar ahora a Verónica y después poder compartir las preguntas, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana, un placer. Entonces te escuchamos a Vero, todos tenemos ganas también de escucharla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sé que me invitaron, entre otras cosas, por unos trabajos que yo hice, que formaron parte de un curso virtual que se llama Edipo va al colegio. Así que ahora vamos con Edipo va al colegio con barbijo, que sería mi trabajo presentado hoy. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Estos dos, Génesis. ¿Qué es pues para mí digno de ver o de amar, o qué saludo es posible ya oír con agrado, amigos? Sáquenme fuera del país cuanto antes. Edipo Rey de Sófocles. ¿Cuántas veces inútiles dio besos al falaz manantial? Narciso y Eco de Ovidio. Entonces arranco con distintos mitos que sustentaron el acto de conocer para el psicoanálisis. Y arranco por el deseo de saber. Dice Freud que el deseo de saber surge del apremio de la vida. En sus comienzos se refiere al origen de los niños, más específicamente al origen de ese intruso que viene a perturbar la paz familiar. La necesidad de evitar el temido hecho de la aparición de un hermanito es el puntapié inicial para emprender el camino de la investigación, que tiene como referentes principales a los padres, signados como fuente de todo saber. Se sumarán las preguntas sobre las diferencias sexuales anatómicas. Bueno, estamos hablando en clave de época, ¿verdad? Y así, el niño aprendiz producirá sus primeras teorías sexuales. En los historiales freudianos vemos distintas problemáticas de saber. En Juanito, los motivos de preguntas básicos. ¿Quiénes tienen pene? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Tendrá el mismo bebés? En Leonardo, los destinos de la curiosidad sexual. Inhibición, cavilación, sublimación, y el modo en que los recuerdos y experiencias infantiles marcan destinos de conocimiento. En El hombre de los lobos, los obstáculos a la sublimación y la aterradora escena primaria que troca la curiosidad en horror. Las mentiras en la joven homosexual y en el entorno de Dora. El desvalimiento será para Klein desvalimiento de palabras y saberes. La cito. Encontramos que se derivan importantes consecuencias de estar el yo tan poco desarrollado cuando es asediado por la aparición de las tendencias edípicas y la incipiente curiosidad asociada a ellos. El niño, aún no desarrollado intelectualmente, es invadido por problemas e interrogantes. Así se va trazando en el niño un trayecto epistemológico. Partirá del desvalimiento con la consiguiente omnisciencia, con la ilusión de que los objetos de conocimiento, transparentes, no oponen obstáculos y permiten certezas. Atravesará el duelo por lo que aún no conoce. Enfrentará la frustración del saber no inmediato y recibido de otros, objetos de conocimiento opacos. Saber sobre el que ya no hay certezas sino conjeturas. Luego se apropiará y temerá por sus instrumentos para conocer, en un diálogo más fluido donde competir, obtener logros y sentirse grande tendrán lugar. En los relatos clínicos kleinianos vemos los problemas de las funciones del conocer, la potencia para indagar, la creatividad para conseguir ideas, y la confianza en sí mismo y en los otros. Dick, un niño con una inhibición casi total del interés, pocas palabras,
escasa vinculación emocional con las personas, casi indistinguibles de muebles. John, un niño con intensa desconfianza de todo, aprensivo, con tendencia a ocultar y mentir, con inhibiciones y dudas sobre sus capacidades. Richard, un niño muy temeroso de los otros niños, que no podía ir a la escuela y con cada vez menos intereses. El conocimiento como vínculo y presente en todo vínculo es descrito por Bion. Junto con el amor y el odio, el vínculo de conocimiento, que llama vínculo K, no solo resulta un pilar fundamental para el nacimiento y la supervivencia de la mente, sino que reclama un lugar importante en el mito edípico. Hay muchos no psicoanalistas que han estudiado el mito edípico como un conjunto de noticias, no como el escenario de lo sabido, no sabido y demás. El ambiente, entonces, resolverá no solo los requerimientos de sostén relacionados con el cuerpo, sino que facilitará la alimentación y evacuación de los contenidos de la mente, construyendo sentidos para la experiencia. Conocer es un estado de disposición, dice Bion. Si la persona que está aprendiendo no puede tolerar la frustración esencial de aprender, se permite fantasías de omnisciencia y una creencia en un estado en que las cosas se saben. La omnisciencia plantea el saber como si fuera tener un pedazo de conocimiento, y ello difiere de lo que en lenguaje de Bion se denomina vínculo K. En la clínica de Bion observamos pacientes incapaces de tener pensamientos, que rompen palabras, que se sienten sin ideas, que experimentan el escurrimiento de la mente en sus sueños, o que despojan de resonancia emocional cualquier noticia de la realidad que pudiera perturbarlos. De allí la emergencia de un super yo, es como un super yo, primitivo que obtura los pensamientos nacientes, rompe sueños y obstaculiza el crecimiento de la mente. La escuela. En La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis, Freud afirma que el mundo de la neurosis gusta apuntalarse como el juego de los niños en un fragmento de la realidad. Le presta un significado particular y un sentido secreto que, de manera no siempre acertada, llamamos simbólico. Los niños van formando, ahí termina la cita de Freud, los niños van formando un perímetro emocional, como dice Meltzer, que marca los confines del mundo que resulta transitable. Dentro del mismo se hallan las personas de su familia, otros adultos y niños significativos, juguetes, mascotas, elementos de la naturaleza y ámbitos propios de su experiencia cotidiana. El marco de sus vivencias es flexible, con una tendencia a extender los límites con el fin de abarcar objetos nuevos. Asimismo, padecen el temor a la sobreextensión, al riesgo de perderse al estar lejos de casa. Las cosas van a adquirir una valencia positiva o negativa según se las sienta más lejos o más cerca de los padres. Es necesario que la escuela sea un lugar suficientemente familiar para resultar amistoso, pero suficientemente ajeno para permitir desplegar experiencias por fuera del ámbito de los objetos primarios. Es decir, que si una situación se aprecia demasiado cercana a las vicisitudes edípicas, también cobrará una valencia negativa. Hoy, lo que se ve lejano, peligroso, está atravesado fundamentalmente por la pandemia. No todos los niños lloran porque quieren ir a la escuela. El afuera hoy ha cobrado múltiples sentidos, además de los singulares que cada familia tenía antes. Un poco lo que hablamos en la previa, ¿no? Dependerá mucho de lo que en cada casa ocurre, los temores a enfermar, los familiares en riesgo, las pérdidas cercanas, los escenarios adentro de la casa, de violencia, depresión y otros, para que el afuera escolar sea visto como un refugio, una coerción, un escenario de la desmentida o una oportunidad anhelada. ¿No? De ahí, bueno, de acuerdo con Liliana, ¿no? Respecto de la complejidad de este problema, ¿no? En condiciones de normalidad, ¿no? Estoy hablando del antes y de no sé qué normalidad tendremos a futuro. Si la distancia emocional es adecuada,
las actitudes del pequeño conquistador de nuevos mundos serán de autoafirmación y promoverán confianza en el crecimiento. Problemas, ¿no? Acá, digamos, voy a hablar un poco de los problemas entre Edipo y la escuela, con mini apartados pandemia, ¿no? Con notas pandemia, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, no hacen, no necesariamente decir, bueno, la pandemia por supuesto que trajo problemas extras, la solución no es animémonos y vayan, sino que hay que pensarla, ¿no? Con la complejidad que merece. Los niños enredados en las vicisitudes del conocer, siguiendo el camino de Edipo, pueden presentar dificultades variadas. Edipo en el exilio. Un mundo incomprensible, un yo que ha perdido su capacidad para contactarse con la realidad de los objetos edípicos. Las cosas no parecen diferenciarse por gamas de interés o relevancia. Las preguntas y los deseos de saber necesitan ser edificados o reedificados en la escuela, ya que solo quedan cosas sueltas, preocupaciones deshilachadas, una suerte de sometimiento indolente a la imposibilidad. Algo similar ocurre con los vínculos. Son chicos vistos como personajes en general, ¿no? Es el perso, ¿no? del grado, con mayor o menor llegada al resto, pero sin poder hacer lazos fuertes, ¿no? Quiero decir que pueden ser chicos rechazados, tomados como el personaje gracioso, divertido, o ignorados. Si les preguntamos si entienden algo, suelen mirarnos perplejos, como si nunca se les hubiera ocurrido tratar de entender o plantearse preguntas. Parafraseando a Freud, dice Bion, el panorama que se presenta es similar al del descubrimiento por un arqueólogo de las huellas, no ya de una civilización primitiva, sino de una catástrofe primitiva. Lo que ha acontecido es que se ha roto el vínculo K y sus productos. El conflicto edípico y los representantes en el aprendizaje resultan inabordables. De esta forma, la fuente principal de interés y crecimiento se ha perdido, y por lo tanto, el desarrollo social y de aprendizaje está especialmente en riesgo. Nota pandemia, digamos, ¿no? El menor contacto social es un alivio para muchos chicos. Por lo general, su relación con las plataformas digitales para las clases es rechazado, porque en cambio es usado y ha sido usado anteriormente más como modo de fuga, no de conexión, ¿no? En los chicos con este tipo de problemática. Narciso, vamos a otra, ¿no? Otras posibilidades. No saber, como inicio del aprendizaje, es vivido como una injuria narcisista para algunos chicos. La situación de aprendizaje, un docente que da consignas o pone límites, otro chico al que le sale algo antes que alguno de ellos, son situaciones vividas con hostilidad. En general suelen sentirse atacados o humillados. El aparente desinterés o abierto rechazo esconde miedo a los descubrimientos, desconfianza respecto de sus medios de investigación y preocupación por quedar mal parados ante los resultados obtenidos. Suelen presentar una acentuada susceptibilidad frente a la tarea y a los otros, como si cualquier dificultad fuera en desmedro de su autoestima en forma radical e irreversible. Se los puede ver dispersos, impulsivos o desafiantes. Notas de pandemia. La disminución de interlocutores y el acotamiento de las geografías de descarga hicieron en general en chicos con estas dificultades una convivencia muy difícil en la casa. La escuela, como instancia que regula, imparte límites, etc., funciona mucho menos a distancia. Entonces los papás son los que tienen que intervenir para todo. A muchos les cuesta más mostrar su no saber en un cuadradito de Zoom. En general los chicos no preguntan nada, no quieren, ¿no? La susceptibilidad hizo que los vínculos con amigos no sea tan fácil de sostener, el miedo al rechazo, no se animan a generar encuentros, etcétera, etcétera, ¿no? En Tebas, la escuela es un modo de poner a prueba las capacidades genitales potenciales, desarrollar lazos con pares y establecer identificaciones. Vivir en el mundo de Edipo, Layo y Yocasta implica habitar un universo de objetos que desean, aman, odian e investigan.
Mientras el tiempo de latencia marca una espera para el hallazgo del objeto, distintas dudas y miedos alrededor del complejo de castración son ocasión de sufrimiento en la escuela. La presión del aprendizaje, el temor a nuevas tareas, a la dificultad cuando cambian de ciclo. A veces hay una aparente falta de responsabilidad, y en general son chicos que evitan, postergan u olvidan sus tareas porque se sienten abrumados, no porque no les importa nada. Muy responsables, algunos otros frente a la presión se presentan muy responsables, pero a costa de malestar emocional o psicosomático. A veces presentan agotamiento por necesitar hacer una tarea perfecta. Problemas de separación e interacción con pares. Miedo al entorno escolar, sentimientos de soledad en el grupo de pares y frente a los docentes, dificultad para defender un lugar propio en el grupo. A veces se someten para no rivalizar, le tienen miedo a algún grupito o a alguien en particular. En ocasiones la inhibición tiene que ver con chicos más desarrollados en los intereses sexuales que ellos. Esto se ve mucho quinto grado, sexto, ¿no? Que por ahí hay chicos que ya son más cancheritos y demás, y algunos se asustan, ¿no? Estos niños pueden presentar distintas angustias al estar solos en la escuela. No poder quedarse, miedo a que no los vayan a buscar, miedo a sentirse mal durante el día y pedir retirarse. A veces la angustia no es manifiesta, siempre que la escuela se mantenga dentro de la rutina habitual, pero aumenta si aparece alguna actividad fuera de lo común. Esto implica perder la continencia de la estructura escolar habitual, y el estar entre pares puede evocar la temida rivalidad fraterna. Excursiones, cosas así donde el lazo está menos regulado, los chicos se asustan muchos. Nota de la pandemia. Los chicos que tienden a postergar la tarea lo hicieron mucho más. 24 tareas pendientes, ¿no? Cosas así, este horror de los padres. Presentaron más miedos a salir a la calle, muchos de ellos, ¿no? Entonces, quedarse en la casa fue un alivio para los problemas de separación, que veremos cómo se remonta. La regulación de la autoestima dependió mucho más del feedback que cada escuela pudo o no proporcionar. ¿No? Es decir, había escuelas que fueron más activas en la distancia y otras donde los chicos se quedaron como medio en banda, no sabiendo cómo armar su autoestima. Bueno, por último, otro eje de rotación. El despertar puberal va cambiando el eje sobre el cual giran la seguridad, el saber y los intercambios. Tras la caída de la promesa del conocimiento concreto que el latente adquiriría al ser grande, la perspectiva adolescente, o sea, de la pubertad hacia la adolescencia, marca nuevos rumbos en la investigación. Los adultos ya no son esos seres admirados que saben todo, y la escuela como lugar de búsqueda está menos centrada en el saber escolar y en los profesores, y más en la búsqueda entre pares y de pares. Otros interrogantes, otros obstáculos y otros fallos reordenarán el mundo en la secundaria. El deseo de conocimiento es motorizado por la sed de experiencias, encuentros, descubrimientos, discusiones acaloradas, posicionamientos personales, singulares, ¿no? Todo ello frente a la oferta de nuevos objetos de exploración y distintos soportes en el acto de conocer y conocerse. El drama edípico se formulará en otros territorios y otros tiempos, que no solo representan, sino que amplían el mundo conceptual conocido. Como el infante en tiempos primordiales, el puber deberá hallar palabras para los nuevos interrogantes que lo circundan y buscará un lenguaje que exprese su intimidad. Con todas las novedades, no solo para el puber, sino que hacen al lenguaje actual, el lenguaje inclusivo, las relaciones abiertas, el ser asexuado, cancelar a alguien, los cuerpos hegemónicos, digo como nombres, más allá de toda la experiencia, gordofobia, y mucho más centro puesto en acosos, abusos. Yo creo que en eso la ESI, estos chicos ya son hijos de la ESI, los chicos están en el secundario, entonces hay muchos de esos temas que los tienen mucho más en cuenta que en épocas anteriores a la ESI, ¿no? Poco a poco se va asomando el saber como marca de identificación a medida que se acerca la elección de algún modo de trabajo o de estudio, ¿no? Post-escuela. Notas de pandemia.
Los adolescentes, algunos con claros sentimientos de responsabilidad, otros con mayor desmentida, buscaron modos de encontrarse, ¿no? De verse, de tener citas incluso y demás, ¿no? Yo observo ciertas dificultades en la orientación para el chico que pasó de la primaria a la secundaria, el que dejó el secundario y va a la universidad, porque le faltaron muchos de los rituales de duelo, despedida, etcétera, etcétera, que antes estaban, y sobre todo los chicos que vienen cursando CBC virtual están como bastante desorientados, porque además no se produjo el pasaje de cambio de configuración el grupo de pares anterior, aparece un grupo nuevo. Eso no está pasando, entonces están como medio entre solos y desorientados, ¿no? Pero ¿qué es la escuela y qué de la sexualidad que se juega en ella? Amenazante, tentadora, exigente, deseable, estimulante. Los misterios del saber y del vincularse, vuelvo a los mitos originarios, de trabajar y amar, forman parte de la experiencia de todo ser humano con o sin pandemia. Muchas gracias. Bueno, a vos, Vero, también. Bueno, voy a empezar a leer las preguntas, barra comentarios, y hay varias y varios, así que arranquemos. En primer lugar, o para continuar con esto, les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando desde el resto de nuestro país, desde toda Latinoamérica y más allá. Bueno, Sandra Martínez Filomeno dice: ¿por qué piensa Liliana que algo que se encuentra presente en el paisaje escolar tendría que quedar naturalizado? Beatriz Rodríguez dice, no solo los juguetes, apareció el comentario después de la imagen que nos presentó Liliana, ¿no? No solo los juguetes, sino también la literatura, estaban diferenciados los géneros. Marta de Justi dice, cuando se empieza a hablar de esas normas implícitas o silenciadas, no hay trans hasta que se habla de su existencia. Alejandra La Peña dice, parecería que la ideología de género o la idea de sexualidad solo aparece si es una manifestación contrahegemónica, algún gesto, algún cuerpo que altera la naturalización de la sexualidad heteronormativa. ¿Algo así sería la idea que nos comparte Liliana? Alicia Levín agrega, muchas gracias por esta escuela que pensás, Liliana. Pensaba que las primeras juezas argentinas no tenían baños en tribunales para mujeres. Y Norberto Lloves dice, qué interesante ubicar la sexualidad que irrumpe en tanto cuestiona y revela las relaciones de poder que están naturalizadas. Y por último, un comentario que leo, dice Mario Hernández desde Guadalajara, acá en México la sexualidad sigue siendo un tabú, no por la influencia católica, sino por la idiosincrasia mexicana muy arraigada. Bueno, si les parece, arranque la que quiera, por donde quiera. Bien, tomo algunos comentarios que me parecen sumamente potentes e interesantes y algunas preguntas. En realidad no es que planteo que tendría que quedar naturalizado, digo, lo que planteo es que hay un proceso de naturalización que amerita ser revelado, digo, es interesante porque uno es sujeto de época, es sujeto de una cultura, digamos, entonces es un ejercicio de salir y volver a entrar, ¿no? Es muy difícil vivir interpelando todos los saberes, aprendizajes y demás, pero necesitamos en algún momento salir y volver a entrar y entender que eso que creíamos o considerábamos natural, en realidad es una construcción, en realidad invisibiliza algunas relaciones de poder. Pero justamente me parece que la ESI es una herramienta interesante en la escuela para desnaturalizar esas prácticas, y comparto lo que dice Alejandra, digamos, respecto de mientras se sigue la heteronorma y lo binómico y bajo, digamos, lo prescripto desde el patriarcado, está todo absolutamente invisibilizado. Irrumpe cuando hay algo de este orden que es cuestionado, ¿no? Me parece importante esto, y también había leído que hay algunas preguntas
que apuntan a esta idea de la irrupción y la necesidad de armar un borde, ¿no? O la falta de, si es lo mismo, la falta de normatividad, y la necesidad, y poder que puedan jugar a todo, y a la vez la falta de normatividad como dos cuestiones diferentes. Y acá hay un punto que me parece importante pensar fundamentalmente en relación a lo último que comentaba respecto de la sexualidad infantil. Hay algo que aparece como irruptiva, digo, ¿no? Y en ese punto me parece fundamental poder pensar en otras claves de lectura, en el sentido de la necesidad de un borde también tiene que ver no solamente en el momento que aparece esa escena, sino también en el momento de poder sostener cierta simetría con la infancia. Y acá no es una cuestión de culpabilizar a una familia, a una mamá o a un papá, o dos mamás o dos papás, sino que hay una condición de época que borra esta simetría, que nos pone a todos en un lugar de consumidores caprichosos, que queremos algo y lo queremos ahora. Philippe Mérieux en un texto habla de cómo hace un adulto caprichoso para poner límites a un niño que por su edad es caprichoso, ¿no? El niño se lo pone en el lugar del consumidor desde edades muy tempranas, y a la vez a los adultos se nos infantiliza. Digo, esto es un tema mucho más complejo que no lo quiero abrir ahora, pero hay una cuestión epocal que borra esta simetría, y que pone a las niñas y a los niños y a los adultos en un mismo plano. Cuando a una nena, y esto ha pasado, de 3 años se le pregunta a qué turno quiere ir en la escuela, o toma decisiones respecto de cuestiones que no tienen las posibilidades o las condiciones de tomar, este borramiento después también se juega en la sexualidad, pero parece que cuando se juega en la sexualidad es ahí cuando hace ruido. Pero esa necesidad de sostener una simetría, que no, digamos, que no quiere decir necesariamente ser autoritario, pero sí de sostener un lugar adulto, es central cuando vemos estas irrupciones de estos juegos infantiles que nos descolocan o que nos asustan, ¿no? Cuando aparecen estas escenas, estamos, entre comillas, llegando tarde, dan cuenta de este borramiento donde las nenas y los nenes se sienten adultos en estos juegos, no es de mentirita, sienten que son adultos en muchas cuestiones, también en esta sexualidad. Entonces, me parece fundamental cómo desde las familias, desde la escuela, sostener un lugar que tenga que ver fundamentalmente con un lugar de cuidado, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con esta cuestión epocal de borramiento de la simetría. Y que no es lo mismo esto a que puedan jugar libremente y tratar de interpelar estos estereotipos de que las nenas juegan con esto, los varones juegan con tal otra cuestión, ¿no? Me parece que estas son dos cuestiones diferentes. Una es un borde, digamos, de alguna manera que regule, oriente, organiza, y la otra es la posibilidad de dar libertad e interpelar estos mandatos. No me quiero extender mucho por si hay otras preguntas u otros comentarios. Pero, dale. Yo quería comentar brevemente, ¿no?, en relación a lo novedoso en ese sentido, ¿no? Yo noto un cambio muy importante en los últimos años, ¿no?, en relación a, por ejemplo, la idea de un chico teniendo una preferencia sexual por otro chico o una chica, ¿no? Tenía antes, hace pocos años, no tantos, un cierto carácter de confesión, ¿no? Y ahora, digamos, cobró otro tipo de naturalidad, ¿no? Desde el punto de vista sí, porque yo con mi novia fulana, y habla Juanita, digamos, está como mucho más normal, ¿no? Como forma parte de un discurso más normal, de la misma manera que forma parte de un discurso normal una cierta exploración, ¿no?, antes de que ocurra algún tipo de definición, si es que esto ha de ocurrir, ¿no es cierto?, en un caso determinado. Y en relación a la sexualidad en los niños pequeños y demás, ¿no?, muchas veces pasa, ¿no?, que
en algunos ámbitos, ¿no? Esto es pasible de una observación moralista, más bien, y por lo tanto de un castigo, y nosotros no tenemos que perder de vista que la sexualidad invasiva en un niño generalmente tiene más que ver con un mecanismo de calmar una angustia que muchas veces es de otro orden, y no con un ejercicio libre de la sexualidad irrespetuoso sobre otro niño pequeño. Y por otro lado, uno siempre tiene el interrogante de si ese niño ahora señalado, ¿no? No ha sido víctima de algún tipo de abuso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no caerle con la moral, digamos, ¿no? Así el castigo. Sí, tal cual lo que vos decís, Verónica, en ese punto, digo, me parece que uno, desde la escuela, ¿no? Tener un ojo y abrir preguntas, porque hay situaciones que pueden ser como señales de estar siendo abusados o abusadas. Ahora, lo que hoy también pasa, cuando digo hoy, digo prepandemia, porque hoy la realidad a veces es muy distinta en relación a lo que pasa con los cuerpos en los jardines, pero una situación es diferente cuando hoy las nenas y los nenes desde edades muy tempranas tienen la pornografía y la sexualidad al alcance de la mano, con las redes, desde la virtualidad, desde el celular. Entonces, hay algunas cuestiones que quizás uno antes asociaba mucho más a una posible situación de abuso, esta hiperexcitación o determinado tipo de juegos, y hoy también hay una cuestión de sobrecarga ligada a situaciones que no pueden tramitar por subsidiismo y quedan ahí como dando vueltas, ¿no? Y esto sumado a esto que comentaba respecto de una falta de borde. Comentaba en el libro un testimonio de un nene que decía: a mí me encanta ver programas de tetas con mi papá, digamos, ¿no? O sea, esta cuestión de todos pueden todos vemos todos participamos de todo, sin tener registro de este impacto, ¿no? Por eso me parece que esto abre no una pregunta del orden de lo moral, sino una pregunta de nuestro lugar como adultos, de cómo acompañar esta sexualidad, ¿no? Y desde qué lugar. Bueno, sigamos un poquito con las preguntas y comentarios. Dice Raquel Cielenik: complicado, si el lenguaje nos lleva a discursos que no dejan de ser políticos, a esta altura se ha vuelto conceptual, si no nos definimos al hablar, no veo salida del binarismo. Osvaldo Maltz dice: me parece muy interesante pensar la irrupción como un pedido de borde, podés ampliarlo, creo que algo de esto ya se han anticipado, pero si quieren seguir por ahí, vamos. Graciela Coan dice: Liliana, muy interesante tu presentación, nos lleva a ser consciente lo invisible de las cuestiones de género y sexualidades no binarias, muchas gracias. Inés Burgui dice: muy interesante lo que exponés, Liliana, en lo que hablás aparece una tensión entre permitir al niño que juegue a lo que tenga ganas de jugar por un lado, y lo pernicioso de la falta de normatividad por otro, que ponen en cuestión lo difícil de situar el borde entre lo que se permite y lo que se regula. ¿Cómo piensan que se puede resolver esta tensión? Elvesia Trigo dice, para Liliana también: ¿qué se entiende por ideología de género? Y Abel Zanotto dice: en relación a lo que señala Verónica sobre la escuela como lo suficientemente familiar y también lo suficientemente extraño, rescato las representaciones de antes sobre la escuela como segundo hogar y la madre como segunda mamá, toda una ideología sexista y matriarcal, me parece. ¿Dónde se ubica el maestro? Bueno, hasta ahí avanzamos un poquito más. Ya ven que fueron como muy ordenados en las preguntas, por eso por ahora hay más para Liliana, pero Vero tiene también para tomar de ahí. Bueno, algunas de las preguntas las fui respondiendo respecto de este borde y de esta necesidad de intervenir del adulto, que no sea ni patologizando ni mirando para un costado. Respecto de la pregunta ligado a la ideología de género, también es un concepto polisémico en el sentido de, se viene usando muchas veces como acusación a la escuela y particularmente a la educación sexual integral, como que se adoctrina en ideología de género. Esto viene de la mano de muchos
grupos, particularmente de la Iglesia Evangélica y del grupo Con Mis Hijos No Te Metas, que toma esta bandera, ¿no? Para atacar a la ESI y a todo el marco de derechos con los que hemos ido avanzando. Y tiene que ver con esto que desarrollaba antes, ¿no? Como si fuera ideológico permitir que puedan jugar libremente o que aparezcan la diversidad de familias en los textos de lectura, o que se aloje a la diversidad de cuerpos, o que, digamos, un nene pueda jugar con su plancha o vestirse con capelina, acusan como si esto fuera ideológico, y esto era lo que compartía en la presentación, y no fuera ideológico que Lenita tiene que ser buenita y querida, y para eso juega, ¿no? Entonces, entendiendo el género, es una construcción, ¿sí?, que oculta relaciones de poder, no es un tema de mujeres, que tiene que ver con expectativas, mandatos, de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo se invisibilizan las disidencias y las diferencias. Entonces, esto está siempre presente, no aparece lo ideológico cuando lo interpela, es visto como ideológico cuando uno desnaturaliza estas cuestiones. Esa me parece que es la diferencia fundamental. Lo mismo que el lenguaje, ¿no? Sabemos que es engorroso, sabemos que genera, pero digo, entender que el lenguaje es político y que es ideológico siempre, cuando hablamos con la O también. Digo, me parece que este es un punto clave para tenerlo presente. Perdón, y algo más respecto de la segunda mamá y la segunda hogar. Digo, creo que esto también da cuenta de frases que de alguna manera expresaban en la modernidad este acuerdo entre las familias y la escuela que preexistía, digamos, porque las instituciones en la modernidad moldeaban y generaban ciertas marcas, y había acuerdos donde se permitía y se prohibía lo mismo en la familia y en la escuela. Entonces se hablaba de socialización primaria, de socialización secundaria, ¿no?, de la escuela al segundo hogar, digo, y esto tenía que ver con una cuestión epocal. En la posmodernidad, cuando las instituciones no generan marcas, cuando no hay acuerdos preexistentes, ya no se habla de segundo hogar ni de segunda mamá, digo, son instituciones con otras fuerzas, con otras características, donde los acuerdos hay que crearlos, no preexisten, ¿no? Pero además también esto que ustedes dicen, ocultaba una cuestión estereotipada ligado a la educación y a lo materno y a lo femenino, que hoy también volvemos a abrir alguna pregunta allí. ¿Pero? Sí. Digamos, yo creo que la figura de la maestra como segunda mamá, no sé, no me parece que tenga mucho peso en la escuela, porque si bien todavía la población de lo que es la maestra de grado es mayoritariamente de mujeres, yo creo todavía, no sé, estadísticamente, pero lo que uno ve y escucha en general es así. También es cierto que ahora, como los chicos tienen un montón de materias especiales, tienen como mucho más acceso a interactuar con una población docente no única, como era hace unos cuantos años atrás, sino que tienen un montón de docentes a disposición, muchos de los cuales son varones, ¿no? Con lo cual me parece que a veces, ¿no?, como hablábamos antes, en ciertos contextos sociales la escuela es casi primer hogar, ¿no?, en muchas circunstancias, ¿no? Con lo cual estamos como en un escenario distinto, ¿no? Yo creo que, además, con el tema de lo cotidiano, ¿no?, respecto de niñas, me estaba acordando de una situación clínica en particular, donde una mamá viene con su hija de 11, 12 años, que había sufrido un cierto apartamiento del grupo, porque le había escrito una carta a otra nena diciendo que estaba enamorada de ella, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, para volver al tema, si es normal, cotidiano, cosas que vi ahí en el chat, ¿no?, es muy difícil el equilibrio entre lo que puede ser la no sanción de la exploración, ¿no?, respecto de las elecciones de una niña, y que al mismo tiempo
no se tire a la pileta sin agua, ¿no? En el sentido de que esta chica después hizo como una, no quería ir al colegio, se pasó un año llorando, casi se cambia de colegio, etcétera, etcétera, porque recibió al mismo tiempo una sanción muy fuerte del grupo. Por supuesto que ahí uno tendería a interpelar a la institución escolar, ¿no? A preguntarle qué hizo alrededor de ese tema, pero digamos que yo creo que ese es como, una calle complicada, ¿no? En este momento para transitar. No sé si tenía alguna otra cosa, creo que no. Bien. Sigo, y si te acordás o Sí, necesitas sí, que te recuerde sí, algo, me avisas. sí. Alicia Levín dice, me pregunto, ya que veo varios puentes entre ambas presentaciones, si este gerundio que utilizaron Liliana y Vero acerca de la construcción de las infancias actuales, qué importante visibilizar lo epocal para no coagular, sino acceder a lo nuevo que está ya sucediendo. Diana, no tenemos el apellido, dice, pienso que hay que dejar de naturalizar los abusos. Graciela Coan dice, excelente Vero, nos da herramientas para repensarnos desde nuestro lugar de analistas. Inés Burgui dice, muchas gracias Verónica, en lo que planteás, ¿considerás que la escuela es un lugar privilegiado para que se visualicen cuestiones conflictivas en relación a la sexualidad como factor estructural del psiquismo? Y les leo una de Cynthia Chantry que dice, muy interesante ambas presentaciones, gracias, son temas sumamente intensos y conmovedores. Pensando lo que trae Vero, del gusto por apuntalar nuestras fantasías en objetos de la realidad como los niños, le pregunto a ambas si no creen que la incertidumbre reinante hace muy difícil anclarse en objetos por la falta de continuidad, entre otras cosas. Si coinciden, ¿qué consecuencias pueden ubicar? Para Vero me interesa la diferencia entre el desinterés y la perturbación. Otra vez, muchas gracias. Bueno, muy condensadas, si necesitan, retomamos. ¿Querés que arranque así un poquito? La escuela, digamos, yo creo que es en general un factor de detección. Es decir, yo diría que si yo tuviese que dividir la clínica del consultorio, tengo un porcentaje por padres que consultan, digamos, por cuenta propia, otra de los pediatras, y casi una mitad son niños cuya consulta es detectada en la escuela, digamos, ¿no? Donde piden distintas cuestiones. Yo creo que, digamos, yo titulo Edipo va al colegio porque pienso que, digamos, en la escuela se despliega todo eso, ¿no? Es decir, el ejercicio de la indagación, de los lazos, a través del conocimiento y a través del vínculo con pares. Es decir, podríamos decir que los vasallajes del yo, para hablar freudianamente, yo, super yo y realidad, todos se ponen en juego, ¿no? En la escuela, ¿no? Por eso parto de la investigación sexual infantil con todos los derivados, ¿no? Y toda la posibilidad de que esto se traslade a otros saberes o no, ¿no? O que quede trabado allí, ¿no es cierto? La incertidumbre, y sí, digamos, el escenario de incertidumbre es muy difícil, y yo, digamos, tengo casi una pregunta, ¿no? Porque con esto los chicos que sí están teniendo cierta presencialidad, esto también es muy incierto, porque abren la burbuja, cierran la burbuja, la maestra se sintió mal, mi compañerito tiene COVID, yo tengo COVID, entonces hay momentos donde yo no tengo por supuesto no me lo puedo contestar esto, ¿no? Pero a veces digo, ¿no es mejor que saber que tenés un de 9 a 10, digamos, que todo ese lío de idas y vueltas que genera, desde mi punto de vista, también otro contexto de incertidumbre muy complejo, ¿no? ¿Qué más podemos decir del COVID que no se haya dicho, ¿no? Este maldito virus, pero digamos, trajo mucha complicación en todo. El desinterés es una perturbación posible, ¿no? Para Cynthia, ¿no? Porque el desinterés generalmente es un proceso de desinvestidura
¿no? O de falla en el traslado de algún interés originario, ¿no? Como partiendo así como de lógica de razonamiento, desde el conflicto edípico, hay algún tipo de falla en la traslación, que puede ser por desinvestidura o por, digamos, una sombra superyoica, estoy siendo como muy esquemática, variables hay un montón, ¿no? Por una sombra, digamos, superyoica muy grande que hace el conocimiento muy inaccesible, ¿no? Lo que se plantea en el mito del Edén, ¿no? Que es un mito, y el de Babel, que toma bastante bien, que se dedica mucho al escenario de conocimiento, ¿no? Plantea que en algunas cabecitas puede edificarse un Dios anticonocimiento bajo penas muy severas, ¿no? Con lo cual el acceder al conocimiento se hace muy complicado, ¿no? A veces justamente porque el conocimiento es concebido como irrupción, ¿no es cierto? Esta idea de el objeto de conocimiento transparente, es decir, sin límites, muy ligado a la lógica del narcisismo, hace que el acto de conocer sea casi un acto de robo, como equivalente interno, ¿no? De la misma manera que a veces el acto de vincularse con una pareja sexual pueda ser vivido como demasiado disruptivo, aunque no lo sea, a veces lo es, ¿no es cierto? Pero puede ser vivido casi, esto de robar un beso, ¿no? Los reggaetoneros ¿no? que hablan de robar un beso, ¿no? Esta idea, ¿no? Bueno, ¿cuál es el límite entre lo que yo robo y lo que intercambio, ¿no? Desde el punto de vista de lo sexual directamente. Bueno, Lili, no sé. Quizás como hoy hablamos, como resonancias por algunas preguntas y algunos comentarios, respecto del gerundio, a mí me parece interesante, es un tiempo verbal muy denostado, digamos, y uno decía, no escribas con muchos gerundios porque le resta como pureza, no sé cómo decirlo, al escrito, y a mí me parece que es un tiempo verbal que está buenísimo ponerlo en valor. Estamos pensando, estamos siendo, nos estamos construyendo o deconstruyendo, digo, tiene algo de sostener un movimiento que no es ni blanco, ni negro, ni hoy, ni mañana, y más en este tiempo a mí me parece que es un tiempo verbal sumamente potente para dar cuenta inclusive este transitar, este devenir, ¿no? Y no pensar en estados fijos. Me parece que es más acorde a esto de poder pensar en devenires y justamente salir de esencias y de estados fijos. Comparto lo que decís, Verónica, respecto de la incertidumbre. Me parece que también desde el lugar de adultos una cuestión importante es poder transmitirle a la infancia, a los adolescentes, que esto es provisorio, que hay algo que va a pasar, porque y aparte decírnoslo a nosotros y a nosotras mismas. Cuando uno está en medio de una ola siente que esto es todo para siempre, ¿no? Y poder pensar que esto va a pasar, que esto es una coyuntura, me parece fundamental para cuidarnos como adultos, pero también para transmitirle a las niñas y a los niños, ¿no? Frente a esta incertidumbre, saber que esto no va a ser para siempre. La vez pasada, haciendo un Zoom con una pareja de amigos que viven en Israel, que están en otro momento, ¿no? Mi marido y yo hablando de nuestra angustia, y nos decían esto, va a pasar, les prometemos que va a pasar, están en medio de, y yo quise creerlo, espero que sea así, y me hizo bien, y digo, bueno, esta sensación de que esto nos hace bien también está bueno legar y compartir. Y también pensaba en relación a los cuerpos y el aprendizaje y la coyuntura, y también algo de lo que leía, cuestiones ligadas a los cuerpos y a la sexualidad para tener presente, que más allá de esta coyuntura de la presencialidad, que además es transitoria, o esto que vos decís, Verónica, hay muchas chicas y chicos que están adentro, digo, hay algo que tiene un impacto fundamental, porque la escuela y la salida y los pares funcionan como un tercero. Cómo se construyen los cuerpos y la sexualidad con una mirada de las madres y de los padres de un 24/7, 24 horas los 7 días de la semana,
cómo se construye un cuerpo autónomo, un cuerpo erótico, bajo una mirada omnipresente, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos son temas que son importantes para pensar en relación a los cuerpos y a la sexualidad y a la intimidad en esta época. Tonucci en una conferencia decía algo que a mí me parecía muy interesante, que es cómo generamos, aunque sea la sensación y no tanto de una terceridad, aún en pandemia, ¿no? Entonces, por eso el valor del Zoom, o el valor en muchas escuelas de los grupos de WhatsApp, frente a la no conectividad, que funcionaban como un tercero ese grupo con el cual se conectaban, o las y los adolescentes que empezaron a vivir de noche como un espacio propio y autónomo para sus pares, por fuera de su familia, como un espacio para sostener. Y Tonucci hablaba de la posibilidad, que a mí me parece muy interesante la idea para los más y las más pequeñas, de generar y crear una especie de refugios en las casas con nada, una soga y una tela, donde en ese espacio puedan escapar de esa mirada de la mamá o del papá o de ambas mamás, y hasta que uno tenga que pedir permiso para entrar, y donde puedan jugar, leer, pero puedan estar por fuera de esa mirada. Y me parece que pensando en esta idea de intimidad y sexualidad y corporalidad en tiempos de pandemia, son cuestiones nuevas a ser pensadas, ¿no? Cuando esta terceridad de salir y volver a entrar está interrumpida, ¿no? E irrumpe otros modos de conexión al interior de las familias. Bueno, sí, dale, Vero. No, una cosita breve que en general yo observé eso, ¿no? Que hay, digamos, hubo muchas consultas por niños en pandemia, y uno tiene como que justamente tratar de ponderar esto, ¿no? Es decir, cosas que uno dice de alguna manera. Si yo me haría una impresión diagnóstica distinta si a este chico le pasara esto mismo si no estuviéramos en pandemia. Y estando en pandemia hay muchas cosas que uno dice, bueno, vamos a ver si efectivamente trabajamos o no trabajamos y demás, porque es una variable no menor, ¿no? En cómo están funcionando los niños en este momento, ¿no? Y los adolescentes un poco menos porque salen un poco más, ¿no? Bien, eso es un... Sí, esta es una de las cosas que trabajamos en la comisión científica, porque como el ciclo piensa los interrogantes clínicos y las conjeturas diagnósticas, se diagnostica igual, ¿no? Y en las variables a tener en cuenta a la hora de las consultas en pandemia. Bueno, seguimos un poquito más. Mónica Fabeluques dice, excelentes las presentaciones, gracias. Difícil saber el devenir de estos cambios en curso. Las generaciones actuales de padres, madres y maestras, maestros están más atravesados por estos cuestionamientos. ¿Cuáles piensan que será la impronta del mundo narcisista, nada es imposible, la falta de borde que menciona Liliana? Andrea Sofía dice, más normal o más cotidiano, presente. Liliana Etlis, ¿cómo se explica desde el psicoanálisis el síndrome de alienación parental y su ideología? Beatriz Rodríguez dice, en relación al lugar del género entre docentes, ¿es posible advertir que en el aula la maestra es llamada seño y el maestro profe? Siguen siendo expresiones donde se acentúan diferencias de poder. María Eugenia Farrés dice, pensaba en el uso que hacen los adolescentes actuales de la palabra hegemónico, como sinónimo de cuerpo perfecto y bello. Parece que por oposición a lo que se solía escuchar antes, lo valorado como ideal es lo diferente, lo que escapa de la norma estética. Si bien algo de la necesidad de diferenciación adolescente se hace evidente ahí, quería saber cómo piensan ustedes eso en relación al predominio de la imagen y la cuestión del cuerpo ausente hoy en pandemia. Y Sebastián Sequeira dice, la escuela aún virtual es una ventana a que otros vean a los chicos desde otro lugar y ver lo que pasa en casa. Bueno, adelante.
Bueno, tomo algunas que me resuenan más pertinentes para que las responda y otras que son exclusivas de Verónica. Sí, es interesante cuando hablan de seño y profe, digo, me parece que cuando uno habla de lenguaje inclusivo no es solamente hablar con la E o con OA, sino es como repensar estos mandatos que están absolutamente invisibilizados, ¿no? Cuando uno habla de señorita es sacar la sexualidad de las docentes como si fueran sujetos asexuados, ¿no? Pero en esa misma clave me acuerdo que en un texto Graciela Morgade también interpelaba, ya no solamente desde la escuela, cuando la famosa declaración que está naturalizada y que hemos repetido, los declaro marido y mujer, digo, marido tiene que ver con un estatus civil, mujer es entregarnos como mujeres, digo, y ahí hay una diferencia impresionante y desigual, y nosotros la venimos diciendo como nada, ¿no? Y me parece interesante empezar a repensar cómo nos fuimos subjetivando y construido bajo ciertos mandatos que tienen que ver con el patriarcado para poder pensar desde otro lugar. Que esto no significa hacernos un harakiri cada vez que hablamos en masculino, digo, porque tampoco se trata de eso, ni pensar, y en esto me diferencio de algunas y algunos adolescentes que porque se te escapa una O estás defendiendo el machismo, digo, me parece que en ese punto también tenemos que ser flexibles, entender que es un proceso, que vamos a ir y venir, que nos desprendemos de algo, pero hay algo que nos cuesta más, digo, y esto me parece también importante transmitir como modelo a las y los adolescentes, ¿no? En esto del gerundio también para estos procesos de revisión. Y en relación al tema de los cuerpos hegemónicos, me parece que hay como una gran diversidad de situaciones. En principio creo que no solo la educación sexual integral, sino los movimientos feministas y muchos colectivos interpelan este ideal de belleza, ¿no? Y hoy aparecen movimientos que reivindican otros cuerpos, publicidades que reivindican otros cuerpos, otras posibilidades de identificarse con otros modelos, que a mí me parece que es central, ¿no? Esto de poder interpelar esta norma estética y también entender con las publicidades, con los retratos, con lo que estamos invadidos, cómo aparece esta idea de un cuerpo normal y un cuerpo por fuera de la norma, ¿no? Compañeras mías del equipo de educación sexual integral trabajan también en todo lo que es la educación especial y la sexualidad, porque en este ideal de cuerpos bellos pareciera que la sexualidad también solo corresponde a determinado tipo de cuerpos, y se invisibiliza, por ejemplo, la sexualidad de muchas mujeres con alguna discapacidad, ¿no? Pero que también responden a ciertas maneras de entender los cuerpos y la sexualidad. Me parece interesante también repensar estas cuestiones, ¿no? La sexualidad responde a ¿qué? ¿A un cuerpo bello? ¿A un cuerpo que responde a ciertos parámetros? ¿Cómo volverla a pensar? Bueno, hay más cosas, pero ahí la dejo a Verónica para otras preguntas que eran de su campo. Bueno, el síndrome de alienación parental, concepto muy complejo, según tengo entendido yo por un lado, porque quien acuña este término, cuyo nombre no recuerdo ahora, parece que era un señor que abusaba de sus hijos, ¿no? Y que acuña este término para desautorizar a la mamá que trataba de protegerlos de eso, con lo cual ya de por sí es un término muy polémico, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que no haya muchos niños y niñas que estén alienados en algún discurso familiar, ¿no? Qué sé yo, a mí me ha tocado atender a una joven, ¿no? Por el contrario quizás, ¿no? En ese sentido, toda la familia iba a la marcha de los pañuelos celestes y ella sola iba a la marcha de los pañuelos verdes, por ejemplo, ¿no? Es decir, que depende también en cada familia si realmente es alienante aquello que se transmite por las familias, algo tienen que transmitir, qué sé yo, ¿no? Es muy difícil lo neutro, ¿no? En ese sentido que es toda esa otra discusión de la crianza de los niños en neutro.
Es decir, uno algo signa, o de alguna manera signa, ¿no? Quizás lo importante es saber, ¿no? O tratar de una cierta conciencia de qué es lo que está signando, ¿no? Por un lado. Lo hegemónico, los cuerpos hegemónicos, a mí en este momento lo que me aparece muchas veces es que por un lado muchos chicos hablan de esto, ¿no es cierto?, y cuestionan el cuerpo hegemónico, que en realidad son cuerpos no normales en general los hegemónicos, ¿no? Porque tienen o cirugías o 70 horas de gimnasio encima, quiero decir, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en realidad no son los cuerpos normales, ¿no? Pero al mismo, yo lo que veo es que, por un lado, está toda esta posición crítica respecto de los cuerpos hegemónicos, pero por otro lado, las elecciones siguen mirando esos cuerpos hegemónicos y lo aspiracional sigue pasando por allí, aun cuando se lo critique, aun cuando se hable de gordofobia. A pesar de eso, los trastornos de la conducta alimentaria siguen allí, ¿no? Con lo cual, o nos espera un largo camino, o tendremos que hacer algo con ese doble discurso, ¿no? Lo mismo, me parece muy interesante lo de las publicidades, pero al mismo tiempo, ahora justo hay como una palabra que es el token, ¿no? Que es como el cospel, pero que se usa como token body, token money, que es, bueno, pongamos una más gordita, pongamos uno más bajito, pongamos un niño con síndrome de Down en las publicidades, pero que a veces tienen ese valor de token, ¿no? Como, bueno, hay que ponerlo, lo ponemos, ¿no? Por ahí es un inicio interesante, lo importante sería que no sea una moda, como hablaba anoche Irene Meller en otro espacio nuestro, ¿no? De que hay cosas que son modas y no verdaderas transformaciones, ¿no?, sociales. En relación a los niños pequeños, que decía Mario por ahí, ¿no? El tema de que en los niños muy chiquititos, ¿no? Que todavía no tienen el psiquismo armado, esto de haber socializado poco, está trayendo, ¿no?, que uno ve nenes de 4 que parecen de 3 que parecen de 2, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a no patologizar eso, ¿no? Es simplemente que van a ser desarrollos que van a ir un poquito más despacio porque son chicos que están con menos estímulos de lo que tenía nuestro parámetro del niño que iba al jardín, a la plaza y un montón de helados antes. Entonces, no pensemos que son niños con trastorno del desarrollo, sino que son niños nacidos y crecidos, o ni bien nacidos, crecidos en pandemia, ¿no? Entonces, creo hago un llamado, digamos, a analistas y educadores al respecto. Creo que más o menos esto era. Sí, me parece central esto que decís, Verónica, respecto de no patologizar. Digo, muchas compañeras, docentes, que a la vez son mamás de pequeñas y pequeños, digo, o sea, gente que tiene registro de estas cuestiones, nos dicen, bueno, los dejo mirar más tele, vine a mi cama y lo dejo que duerma con nosotros, prolongaron la lactancia, digo, han sido mucho más permisivas y permisivos respecto de ciertos bordes, porque están ellas y ellos mismos desbordados con trabajo, con conectividad, digo, entonces, si a la angustia existencial que estamos viviendo por el COVID le agregamos la culpabilización de la mamá y el papá, que es mucho más permisivo con ese hijo, y que entonces desarrollo menos el lenguaje, porque este es un tema clave en estos tiempos, o se vuelve y cargamos con etiquetas, y digo, se nos hace como muy difícil este tránsito, ¿no? Entonces, creo que ahí saber que esto va a pasar, que esto es transitorio, en todo caso tener registro en algún momento, ¿no? Y decir, bueno, a ver, un poquito está bien, tanta tele no, un poquito menos, pero sin esa carga de pensar que lo vamos a traumar para toda la vida, ¿no? Esto que vos decís, pensar que estamos en pandemia no puede ser un dato menor a la hora de leer la coyuntura. Tiene que estar ahí en primer plano, ¿no? En relación a estos temas
ligados al cuerpo, la sexualidad, el aprendizaje, la intimidad, digo, esto es central, no es una coyuntura que está por fuera, ¿no? Perdón, sumo una cosita más del síndrome de alienación parental, ¿qué hacer con esto, no? Yo pienso que nosotros como psicoanalistas tenemos que tratar de convocar y observar con nuestro propio ojo, ¿no? Es decir, porque esto es decir, bueno, este es el discurso de la madre, a ver, este papá, esta mamá, el contacto con este chico, ¿realmente implica un riesgo? ¿No implica? Y lo que tenemos que hacer es verlos en interacción, verlos por separado, hablar con cada uno, ¿no? A mí, digamos, me acuerdo de muchas circunstancias, pero me acuerdo de una en particular donde había un papá que estaban separados, ¿no? Pero tenía una perimetral y demás por alguna escena de discusión fuerte, no de lesiones ni nada, pero bueno, discusión fuerte, estuvo un año sin ver a la hija y demás. La nena aparentemente tenía mucho miedo de verlo, y como yo ya la veía, a esta nena la revinculación se hizo a través del consultorio, ¿no? Y yo tuve muchas entrevistas con el padre, con la madre, con la nena, y la nena en principio decía que no quería verlo, etcétera, etcétera. Bueno, trabajamos y demás, y el primer encuentro ocurrió en el consultorio. Yo cuando veo a la nena, cómo se le cuelga al padre con un amor, digamos, y una alegría enorme, digamos, nuestra pauta es esa de la observación, ¿no? Es decir, de ver en acción esas cuestiones, ¿no? Que a mí me sorprendió. Yo pensé que la nena iba a estar más temerosa, ¿no? Después de todo lo que había pasado ahí alrededor. Y lo que pasó es otra cosa, ¿no? Y por esas cuestiones de la vida después sé que siguen viéndose y disfrutando de la compañía de esta padre y niña, porque justo este señor vive en el mismo edificio que un familiar mío. Entonces, me los he cruzado 8 años después. ¿Viste esas cosas? ¿No? Pero digamos, yo creo que nosotros sobre eso tenemos que posicionarnos viendo todos los discursos, ¿no? Como en general, ¿no? Con actitud analítica. Valeria está silenciada. Sí, lo que pasa es que estoy editando preguntas al mismo tiempo porque siguen llegando, pero bueno, como no quiero saltear ninguna, pero me parece que ya la tomaron, esto que preguntaba María Eugenia Farrés, qué buena pregunta retórica de Liliana, la presencia permanente es todo un tema, pone muy en juego la cuestión cómo armar intimidad con los recursos que ya están disponibles para cada chico. Entiendo que no es lo mismo en la niñez que con los adolescentes que tienen ya un armado psíquico ganado. ¿Ustedes cómo lo piensan? Joaquín Navarro dice, qué importante poder salir de lo escópico de la cámara y de la mirada de los padres, madres, para los chicos en sus casas. Excelente. Silvana Caligiuri pregunta si token como lo políticamente correcto, si se podría pensar como lo políticamente correcto. Inés Burgui dice, muy importante lo que decís, Vero, sobre la inexistencia de lo neutro o lo complicado de pensar en neutro, ya que sería desconocer las determinaciones y lo inconsciente, tanto de los padres como de lo que se viene transmitiendo al infant desde lo transgeneracional. Y bueno, estas son las últimas, nos quedan 5 minutitos, así que si quieren retomar y redondear a la vez. Comento mientras, ya que la veo todavía allí muteada. Sí, yo, digamos, incluso lo de lo neutro lo trasladaría a un terreno como menos complicado, ¿no? Es decir, de la imposibilidad de no transmitir. Papás que dicen, por ejemplo, ¿no? O alguna mamá, estoy así como evocando alguna, muy tímida ella, ¿no? El chico salió tímido igual, y por ahí consultan por una inhibición significativa en el contacto con pares pre-pandemia, no en otro momento. ¿No? Entonces la madre dice, yo que no quería que fuera como yo, entonces lo llevé a 20 clubes, a todos los cumpleaños, etcétera, etcétera, y el chico me salió tímido igual. Digamos, me parece, ¿no? Apoyando esto que plantea Inés, es muy interesante y es muy valioso todos los intentos que hacen
los papás por proveerle condiciones distintas, que sufran menos que ellos, que les salgan las cosas mejores que ellos. Pero el inconsciente es el inconsciente. ¿Qué iba a decir un psicoanalista, no? Pero digo, digamos, la transmisión, hay cosas que se transmiten inconscientemente, entonces uno no puede sustraerse a eso, ¿no? Es decir, cada padre, uno como analista mismo, los docentes y todo, bueno, hacen lo mejor que pueden, pero bueno, inconscientemente uno mira con algún ojo, ¿no? No puede mirar con ojo neutro, ¿no? Desde ese punto de vista. Eso quería comentar. No me acuerdo si vos comentaste alguna otra cosa, alguna otra pregunta, pero bueno, le pasamos a Lili, ¿puede ser? Bueno. Sí, quizás ya cerrando y en relación a todo el transcurso de esta charla, ¿no? Me quedaba pensando con esto que decía Vero, ¿no? Siempre miramos con algún ojo. Quizá la propuesta o la invitación es tener registro de con qué ojo estamos mirando, ¿no? Vamos a mirar siempre con ojos, ¿no? No podemos sacarnos los ojos, y yo mucho menos los anteojos, digo, pero el tener registro desde, digamos, con qué lentes estamos mirando, ¿no? Y me parece que esa es la vuelta o la invitación, ¿no? Sabiendo que no es neutral, por eso es esa invitación a registrar nuestra mirada, ¿no? Y esto me parece como idea importante para cerrando o abriendo lo que Verónica traía. Bueno, y si ya estamos cerrando, agradecer el espacio, agradecer la cantidad de preguntas, comentarios, me parece sumamente rico y realmente, bueno, en contexto de pandemia, hacernos 2 horas para poder salir de las urgencias y de la coyuntura y poder generar espacios de diálogo y de pensamiento, realmente lo celebro, lo valoro y agradecer. Y agradecer también el intercambio con Verónica. Un gusto y un placer. Sí, para mí también agradezco muchísimo. A Lili también la conozco de algún momento que hemos trabajado con Elena Mancini en Secretaría Académica, así que muy contenta y agradeciendo una vez más a quienes trabajan sobre la ESI, ¿no? Para la salud y el intercambio de los niños y jóvenes. Muchas gracias. Bueno, en principio desde la Comisión Científica les agradecemos muchísimo esta actividad interdisciplinaria que siempre valoramos un montón, la buena predisposición y la buena onda y la generosidad para trabajar y para responder. Y le doy el paso a Norberto como corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer ahora, en principio, es permitir que, que los participantes podemos activar nuestros propios micrófonos y de esa manera poder aplaudir a Liliana y a Verónica, a toda la mesa, que ha sido muy productiva para pensar estas cuestiones. Hermoso, felicitaciones. Felicitaciones. Hermoso. Mientras tanto, voy a compartir pantalla la actividad de la semana que viene para poder esperarlos. Mientras vamos despidiendo a Verónica y a Lili. Muchísimas gracias, fue muy fructífero. Muchas preguntas quedaron y comentarios, pero bueno, de eso se trata, de seguir pensando. Gracias, precioso. Muy, muy valioso. Muchas gracias. Gracias, muy valioso. La semana que viene tenemos como invitados al área de científica, al área de psicoanálisis implicado y clínica social, horizontes planos y la curvatura del inconsciente estatal. Un pensamiento bastante original del grupo del área de psicoanálisis implicado para poder discutir y pensar sobre, debatir nuevas formas de ir pensando el psicoanálisis, ¿no? y lo que ocurre. Bueno, vamos a... Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, che, muy lindo. Gracias.